Hola polluelos, bienvenidos al Instituto Tejedor temporada 2021. Vamos a comenzar con el desarrollo del segundo año, que es un año que tiene sus particularidades, es un poquito diferente al primer año que ustedes cursaron, porque el primero que tiene 3 materias en lugar de 2 materias. Las materias del segundo año son sexualidad, género y reproducción, trabajo y tiempo libre y el ser humano y su medio. La primera, que es sexualidad, género y reproducción, con la que ya vamos a comenzar hoy, transcurre durante el primer trimestre. La segunda, que es trabajo y tiempo libre, durante el segundo trimestre, y la tercera, que es el ser humano y su medio, durante el tercer trimestre. Hasta el momento, porque eso se iba a cambiar por estas cuestiones de la pandemia y hay un proyecto en forma excepcional, las condiciones de regularidad hasta el momento son que vos tenés que tener todas las materias regularizadas y hasta trabajo y tiempo libre aprobada. Después, el ser humano y su medio, vos podés pasar a tercer año con el ser humano y su medio regular. La propuesta que hicieron a principios de año y en forma excepcional, pero que todavía no sé si la van a aprobar o no, era que además para este año, no para el año que viene, era que se pudiese cursar tercer año con trabajo y tiempo, solo con sexualidad aprobada, con trabajo y tiempo libre y el ser humano en forma regular. Quedémonos con, digamos, la regularidad, las condiciones de regularidad anteriores, que son las que sabemos, y estemos atentos a si hay o no alguna modificación en las mismas. Bueno, como les decía, este es un año diferente al primer año. A ver, sigue siendo parte del ciclo promoción de la salud, porque después en tercero viene prevención de la enfermedad, y en el ciclo promoción de la salud las materias que se estudian son las mismas. Se estudia anatomía, histología, embriología, física, química, fisiología, biología, pediatría, psicología y las ciencias sociales. Más o menos lo mismo, pero en primer año está más centrado en lo morfológico y menos en lo fisiológico. En segundo año hay un gran componente de la parte fisiológica. La fisiología es el eje conductor en segundo año. Nosotros en la primera materia, que es sexualidad, género y reproducción, vamos a analizar, el eje conductor va a ser el aparato reproductor. Lo que vieron en la UP3, más lo que vieron en la UP6, la UP3 de crecimiento y desarrollo, lo que vieron en la UP3 de crecimiento y desarrollo, que es toda la parte del aparato reproductor, más lo que vieron en la UP6, que es el sistema endocrino, pero profundizados y sobre todo muy ampliados en la parte fisiológica. Mucho de la fisiología del ciclo menstrual en las mujeres, de la espermatogénesis en los varones y del eje hipotálamo hipófiso reproductor, hipotálamo hipófiso gonadal, la parte del sistema endocrino. Bien, la segunda materia, que es trabajo y tiempo libre, está centrada en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio, y muchos te van a decir que es probablemente la materia más difícil del segundo año, o sea, la que tiene una complejidad mayor. Ahora vamos a volver a eso. Finalmente, el ser humano y su medio, que es la última materia del segundo año, está centrada en el aparato excretor del riñón, o sea, en el sistema urinario, y es una materia que tiene una complejidad intermedia entre sexualidad y trabajo y tiempo libre. Precisamente, en cuanto a esta complejidad, se lo da un poco la extensión, pero también, los contenidos básicos de la materia. Así, por ejemplo, sexualidad es una materia de 6 unidades problema, trabajo y tiempo libre es una materia de 9 unidades problema, y el ser humano y su medio es una materia de 7 unidades problema. Esto es relativo, porque podrían ser 6 unidades problema largas contra 9 unidades problema más cortitas, o sea que el contenido total podría ser más o menos comparativamente similar. Sin embargo, no. Acá, trabajo y tiempo libre tiene 9 UPs, es la más extensa. Y en cuanto a la complejidad también, es probablemente la materia más extensa de segundo año, porque hay que ver prácticamente todas las áreas, tiene bastante de química. Lo que vieron en nutrición de las vías metabólicas se vuelve a ver acá en el análisis del trabajo muscular, más todas las leyes físicas, mecánicas que tienen que ver con el trabajo, más toda la fisiología cardiovascular y la fisiología respiratoria. Después, el ser humano y su medio tiene una complejidad intermedia, es decir, es más compleja que sexualidad, pero menos que trabajo y tiempo libre, aunque, viste, esto es relativo. Hay gente que te va a comentar que le costó más sacar el ser humano y su medio que trabajo y tiempo libre, así que esto depende de la experiencia personal, de la afinidad que tengas por determinados temas, si los entendiste bien o mal, el contexto en el cual vos los estudiás, lo que pasa siempre en un estudio universitario. Bueno, pero lo que todos coinciden, y eso está buenísimo, es
que la primera materia, sexualidad, género y reproducción, es una materia muy interesante y relativamente sencilla, como para arrancar segundo año. Si a segundo año lo arrancásemos con trabajo y tiempo libre, probablemente estaríamos en problemas. Pero al arrancarlo con sexualidad, esto nos da dos posibilidades. Primero, que aquel que debe nutrición, recuerden que la regularidad para pasar al segundo año es que vos tengas crecimiento y desarrollo aprobado, nutrición regular. Entonces, muchos de ustedes, los que están del otro lado de la cámara, seguramente deben nutrición. Es un momento adecuado para estudiar nutrición, simultáneo con sexualidad, porque al no ser sexualidad tan larga ni tan compleja, te permite, si vos te administras bien el tiempo, hacer las dos simultáneamente. Ya, cuando empieces a estudiar trabajo y tiempo libre, estudiar trabajo y tiempo libre junto a otra materia te va a resultar más complicado, ¿sí? Eso para los que deban nutrición. Y para todos, en realidad está bueno ir, digamos, entrenando la maquinaria necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje de a poquito. Muchos, por ejemplo, aquellos que ya metieron nutrición incluso el año pasado y hace 2 meses que no estudian nada, que están de relax, muy bien merecido, no digo que no, no es lo mismo que, bueno, me pongo a estudiar y empezás a estudiar todas cosas re complejas y una extensión inabarcable, a que vos te vayas aclimatando, por así decirlo. Esta materia, sexualidad, género y reproducción, nos brinda esta posibilidad, ir viendo las cosas de a poquito. Con respecto al cursado del instituto, va a ser igual y diferente al del año pasado, es decir, obviamente comenzamos virtual, como el año pasado, porque no hay todavía atisbos de presencialidad, se está hablando de que van a volver, así como las escuelas secundarias están volviendo a un modo semipresencial, la facultad haría lo mismo, y en ese caso, de adecuar los protocolos, en el instituto haríamos lo mismo. Como decíamos, el modo virtual llegó para quedarse, tiene cosas muy positivas, yo te puedo grabar una clase, vos la podés ver cuando vos quieras, pero el modo presencial también es interesante en la interacción entre el docente y los alumnos, sobre todo para evacuar dudas y qué sé yo. Si bien podemos evacuar dudas en vivo de consulta y las 1000 millones de preguntas que me hacen por el Facebook o por el WhatsApp, no es lo mismo en una clase presencial donde vos levantás la mano, me preguntan, mira, eso no te lo entendí, explícamelo de nuevo y que yo te lo tenga que volver a explicar. De volver el modo presencial, nosotros también haríamos lo mixto. Yo no voy a abandonar el modo virtual porque ahora me acostumbré, aprendí a trabajar en el modo virtual, sé que me puede brindar una herramienta para agregarle cosas, por ejemplo en histología, mostrarle imágenes histológicas, como hicimos en nutrición, de los cortes, que eso en el modo presencial te puedo hacer el dibujo, pero no te puedo mostrar la foto. Bueno, es decir, hay cosas del modo virtual que llegaron para quedarse y si podemos matizar y hacer un mix entre ambos, está bárbaro. También hemos invertido bastante en tecnología, ya lo van a ver, preparándonos para que, por ejemplo, las clases virtuales tengan otra dinámica, las clases en vivo virtuales tengan otra dinámica, ya lo van a ver, no les adelanto nada, pero bueno, vamos a trabajar de esa manera. Bueno, el segundo año nunca tuvo parciales, ¿ok? Siempre hubo parciales en primero y en tercero, segundo año no hubo. El año pasado, en primer año, por el hecho de que, tuvieron esta cuestión de la pandemia y los agarraron a todos poco preparados, no pudieron formalizar exámenes parciales, así que no tuvieron exámenes parciales. Este año no sé qué harán para primer año. Yo no creo que les introduzcan parciales en segundo. El año pasado hubo algunos parciales que eran más que nada escritos, por supuesto, de modo virtual, pero que eran más que nada diagnósticos, como para que veamos, por ejemplo, en el ser humano, creo que fueron, después de transitar, poner en 5 Ps o 4 Ps, un examen parcial que no condicionaba tu regularidad, de tal manera de que vos sepas dónde estás parado. Vamos a ver qué nos ofrece, qué se nos ofrece o qué se nos plantea este año como requerimiento. En caso de que haya parciales virtuales, trabajaremos con parciales virtuales. En caso de que los parciales sean tipo los finales orales, que ustedes ya lo vieron, virtuales, veríamos de trabajar ese modo. De alguna manera nos vamos a adaptar. Nosotros somos como el agua que se adapta al envase. Bueno, nosotros nos vamos a adaptar al envase que nos determine la facultad. Es decir, al modo de enseñanza-aprendizaje. Si vuelve el modo presencial, haremos un mix presencial-virtual. Si aparecen autoevaluaciones, ya sea autoevaluaciones o evaluaciones que condicionen la regularidad, practicaremos para las mismas. Pero si no, el modo es el mismo que el año pasado. El año pasado sexualidad nos agarró medio, como a todos, nos agarró un poco, digamos, desprevenidos. Tuvimos que empezar a armar toda esta cuestión del modo virtual y hay clases
que yo grabé, que las volví a ver y con las que no me siento, no me gustan. Concretamente creo que le podría haber dado otra vuelta de tuerca, así que voy a regrabar muchas de esas clases, otras utilizaré las que salieron bien, las del año pasado. Pero bueno, en el año 2021 volvemos a encontrarnos polluelos para desarrollar en este caso la primera materia del año, el segundo año, que es sexualidad, género y reproducción. Bueno, con respecto a la bibliografía en fisiología, aquí es donde los libros van a cambiar según la recomendación dada por la cátedra, por las diferentes las cátedras, pero por las diferentes áreas. No son los mismos los libros recomendados para sexualidad que los libros recomendados para trabajo y tiempo libre, que los libros de fisiología recomendados para el ser humano y su medio. Los libros básicos de fisiología son el Behan Taylor, acá lo tienen, de Panamericana, ¿sí? El 3 Guerres, que es este libro, el Gannon, ¿sí? El Husay y el Guyton. ¿Estamos? Cualquiera de estos libros les puede llegar a servir para cualquiera de las materias porque son los libros que tienen un tratamiento, digamos, adecuado de básicamente o de prácticamente todos los temas, ¿sí? Es decir, puede ser, obviamente va a tener diferencias, incluso en algunos temas, sobre todo parámetros numéricos, puede haber diferencias entre el Gannon o entre el Guyton y el Behan Taylor. Cuando yo te hablo, qué sé yo, en trabajo y tiempo libre del volumen sistólico o del volumen de fin de diástole, bueno, parámetros numéricos que sirven para analizar la fisiología cardiovascular, pero en términos generales son similares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después, materia por materia, por ahí te van a recomendar o vamos a utilizar para determinados temas puntuales algunos otros libros. Por ejemplo, en sexualidad, para la parte de la fisiología del sistema endocrino, vamos a utilizar este material de Mogilevsky, ¿sí? Que es un autor argentino, que es un libro de fisiología endocrina y reproducción. También vamos a utilizar este libro, que es de endocrinología ginecológica y reproducción, del León Esperov, que es un libro que por ahí se utiliza mucho en la residencia de ginecología y que, bueno, toda la parte del eje reproductivo, del eje hipotálamo hipófisis gonadal y de los mecanismos, por ejemplo, ováricos de regulación, está muy bien desarrollado. Después no lo tengo acá, pero vamos a trabajar para lo que es respuesta sexual humana con los conceptos de Masters y Johnson, que tiene un libro que se llama La respuesta sexual humana, donde describe, ellos fueron, digamos, ya lo vamos a analizar en sexualidad, padres del análisis científico de la respuesta sexual humana, de la investigación fisiológica o de la investigación en fisiología sexual. Toda esa cuestión de las pautas de la respuesta sexual humana la vamos a extraer del material de Masters y Johnson. En la segunda materia que trabajo en tiempo libre, utilizar estos libros, por ahí te pueden pedir que algunas cosas como fisiología del ejercicio, de la termorregulación, la veas de este libro, un libro muy viejo, que es el Selkurt, pero que tiene esos dos capítulos, que son el 28 y el 29, para termorregulación y fisiología del ejercicio, muy bien descritos. También para fisiología del ejercicio vamos a utilizar este libro específico de fisiología del ejercicio. Y finalmente, por ejemplo, para fisiología respiratoria te pueden llegar a recomendar este libro, que es el West, que solo trata sobre fisiología respiratoria. Bien. A medida que vayamos, porque después te pueden recomendar, no, este tema véanlo del Silverton, véanlo del Verne Levy, ¿entendés? A lo mejor en un seminario de fisiología, Arias se le ocurre que tal tema es preferible estudiarlo de tal libro. Bueno, como hoy en día vos podés descargarte los libros en PDF, buscar la fotocopia, no es que te vas a tener que comprar, porque la fisiología tiene eso. Vos te compras un libro básico de fisiología, como para ver todos los temas, pongámosle el Behan Taylor, e invertís miles de pesos para comprarte tu libro y tenerlo en la biblioteca y después resulta que tenés que ver un capítulo del Guyton del Husay para el ritmo circadiano, del 3 Guerres para el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces, bueno, podés tener esta pila de libros, ¿entendés?, en tu biblioteca para segundo año, ¿entienden? Entonces, uno los va fotocopiando y ni siquiera el libro completo. Bueno, me recomendaron el capítulo 28 y 29 del Selkurt. No te fotocopias el Selkurt completo, sino que te fotocopias el capítulo 28 y 29.
Bueno, y la tercera materia del año se da otra particularidad. Hay dos libros que son base para estudiar la fisiología del aparato urinario. Uno es una producción de docentes de la cátedra, que es este libro de fisiología renal, que es el Aranalde, es de Aranalde y colaboradores, pero después también va a usar el Behan Taylor, pero con una particularidad. Behan Taylor, hasta la edición 12 del Behan Taylor, la editaba una editorial determinada. Se deja de editar, Panamericana compra los derechos del libro y se rehace a partir de la edición 13 en Buenos Aires, o sea, por gente de la UBA, Borkin, Cardinali, etcétera, basados en Behan Taylor. Concretamente, esta es la última edición de la edición original y esta es la edición 14, creo. Esta hasta la 12, ¿no? La 13, esta sería la 14, la 13 también era como esta. A partir de acá, el Behan Taylor, digamos, si leen arriba, dice Borkin y Cardinali y Lermoli. Esto fue reescrito o basado en este libro, se escribió ¿sí? Bueno, sorprendentemente y para los temas del ser humano, este libro, el original, está mejor que el otro. Pero no todo el libro, como decíamos, sería de los capítulos 25 al 34, que tiene toda la parte de fisiología renal, es preferible, o algunos docentes te van a recomendar que lo estudies de este libro. En conclusión, anatomía, histología, embriología, física, química, eso todo lo mismo de siempre. Lo mismo que tenían en primer año. Si vos te compraste el blanco, te va a seguir sirviendo. Si tenés el Géneser o el Sobota o el Ross, te va a seguir sirviendo. En segundo, lo conflictivo es fisiología. Es muy probable que en determinadas materias estudiemos distintos libros que yo les vaya a ir recomendando o que la cátedra les va a ir recomendando, o en una misma materia, no solo que cambiamos de libros básicos de materia en materia, según los criterios de los coordinadores del área, sino que además dentro de una misma materia, a lo mejor tal tema lo vemos de tal libro, tal tema lo vemos de tal libro. Trabajo y tiempo libre ves la base del Guyton, algunos temas del Behan Taylor como estrés, que lo escribe Arias, otros temas poder darlo, fisiología respiratoria del West. O sea que fíjate que vos utilizás 3 libros para la misma materia. ¿Entienden? Bueno, obviamente una de las finalidades de este curso es ir guiándolos en ese aspecto, así que yo les voy a ir diciendo de dónde tenemos que ver cada cosa. ¿Vamos? Bueno, con respecto a la bibliografía básica, para 9 de las 10 áreas claves vamos a utilizar los mismos libros que el año pasado. Por ejemplo, para anato vamos a utilizar el Rouvier, el Latarjet, el Moore, la producción de la cátedra de anatomía que está en el módulo del alumno habitualmente. Para histología vamos a utilizar el Géneser, el Ross, el Sobota. Para embrio vamos a utilizar el Arteaga, el Lachman, el Flores, el Gibb. Para física vamos a utilizar fundamentalmente el módulo del alumno. Puede ser que también veas algunas cosas del Frumento, del Griguera, pero fundamentalmente del módulo. De biología también. Fundamentalmente el módulo del alumno puede ser el Curtis, el Solomon. Después, en química, nuestro viejo y querido Blanco. También el Feducci. Después, genética vamos a agregar, porque genética es un área que, sobre todo en la primera materia, que es sexualidad, la vamos a ver. Nosotros el año pasado vimos genética mendeliana en crecimiento y desarrollo, pero acá vamos a ir a la genética molecular, y entonces a los genes concretos que regulan el desarrollo sexual, y bueno, acá lo podemos ver del Jorde, o lo podemos ver del Solari. Después, todo lo que es psico, se ve del módulo del alumno, de la bibliografía anexa también. Y lo que es
social. También el módulo del alumno de la bibliografía anexa que para cada UP nos plantea. Bien, 9. De las 10 áreas se ve más o menos de lo mismo que se vio el año pasado, con excepción de genética, te agregué el George del Feducci que el año pasado no veíamos. El tema es fisiología. Yo les había dicho que este año está centrado en fisiología. Vamos a analizar los libros de fisiología que pueden ser relevantes para todo el año y los que particularmente pueden llegar a servir para alguna de las materias. Bueno, y con respecto a los libros de fisiología, que acá los están viendo, son muchos, son diferentes, tienen distinto tratamiento para las distintos temas de la medicina. Algunos son mejores que otros en determinados temas y otros, suponete, en el tema A es mejor el Behan Taylor que el Guyton, pero a lo mejor en el tema B es mejor el Guyton que el Behan Taylor. Con lo cual, elegir un solo libro de fisiología como base es difícil porque por ahí algunos temas pueden estar mejor tratados en el libro que no elegiste. De todas maneras, los libros que pueden utilizar y que les pueden servir como base, que están buenos en casi todos los temas, son el Behan Taylor, Base Fisiológica de la Práctica Médica de Panamericana, el Guyton, ¿sí?, que es un libro clásico, es el libro de fisiología más vendido en todo el mundo. Después, el Gannon, que está muy bien en la parte molecular, en la parte de neurotransmisores. El Husay, un viejo libro que se estudia, digamos, en la Facultad de Medicina de la Argentina. Algunos temas están muy bien desarrollados, todo lo que es la parte de ritmo circadiano, toda esa parte neuroendocrina está bueno, pero bueno, por ahí ha quedado viejito respecto de algunos otros libros. Algunos libros más modernos son el Tres Guerres, un libro español que está muy bueno, sobre todo para la primera materia que es sexualidad. El Silverton, que es otro muy buen libro que tiene la fisiología de una manera más, con un enfoque más integrado, como lo dice su título. El Verne Levy, que es otro libro de los libros clásicos, muy utilizado en todo el mundo. Bueno, estos son los libros que ustedes pueden utilizar como base para todos los temas. Sin embargo, en determinadas materias, por ahí van a ver temas de libros específicos. Por ejemplo, en sexualidad, la parte de el eje neuroendocrino, algunas cosas las vamos a sacar de este libro, que es el libro de de fisiología endocrina y la reproducción, una introducción a la psiconeuroinmunoendocrinología de Mogilevsky. Este libro está muy bueno para algunos temas. Después vamos a utilizar este libro, que es el de endocrinología ginecológica e infertilidad, sobre todo cuando analicemos el ciclo ovárico y los determinantes, los factores locales, por ejemplo, que influyen en el desarrollo folicular, en la atresia folicular, en la luteinización. Vamos a utilizar algunos conceptos de este libro. Y finalmente, para lo que es la fisiología de la respuesta sexual, vamos a leer sobre Masters y Johnson, que son los que en el 1966 hicieron estudios y en 1966 editaron un libro que se llamó La Respuesta Sexual Humana, que constituye la base de dicho análisis. Son referenciados por otros textos. Cuando vos, por ejemplo, en Husay ves la respuesta sexual humana, te dice, según Master y Johnson, la misma tiene 4 etapas, etcétera, etcétera. Entonces, en sexualidad vamos a utilizar el Guyton, vamos a utilizar el Tres Guerres, y para algunos temas específicos vamos a utilizar este libro, el de Mogilevsky, este libro, el León Sperov, y este libro que es el de Master y Johnson. Bien, para trabajo y tiempo libre vamos a utilizar el Guyton. Para algunos temas es irreemplazable porque, por ejemplo, toda la parte de curvas de retorno venoso y volumen minuto cardíaco están, son a partir de estudios del propio Guyton y colaboradores, así que se referencian a sí mismos, por así decirlo. Está muy bueno esa parte, pero después otros temas de la materia lo vamos a ver del Behan Taylor. Por ejemplo, estrés, lo vamos a ver de este libro, porque estrés es un capítulo que está escrito por Pablo Arias. Y bueno, ustedes saben que el titular de la cátedra de fisiología de nuestra facultad, entonces lógicamente está bien que veamos el tema tal como lo describe él. Pero por ejemplo, en fisiología respiratoria vamos a utilizar este libro, que es el West, solo para fisiología respiratoria. Para fisiología del ejercicio vamos a utilizar este libro, y vamos a utilizar un libro clásico, pero que ya es viejito, el Ewald Selkirk, pero para 2 capítulos que te va a recomendar la facultad, el 28 y 29, que tienen que ver con fisiología del ejercicio y con termorregulación. Eso lo vamos a ver del Selkirk. Bueno, finalmente la tercera materia, donde vamos a ver fisiología renal, tenemos un libro
editado por docentes de la cátedra, que es el Aranalde, pero después también vamos a ver algunas cosas del Behan Taylor, y acá me quiero detener un minutito, porque este es el Behan Taylor que vamos a utilizar. A ver, miren esto. Vamos a volver a colocar el otro Behan Taylor. ¿Qué tienen de distintos estos libros? Esta es la edición 12 del Behan Taylor, y en realidad es el John B. West, pero bueno, se llama Behan Taylor, base fisiológica de la práctica médica, fue la edición original del Behan Taylor. Editado, ¿sí? Por Williams y Wilkins, ¿sí? Y que la editorial médica panamericana compró los derechos. Se deja de editar en la edición 12 y a partir de la 13, esta ya es la 14, a partir de la edición 13, Borkin, Cardinali, docentes de la UBA, basándose en el Behan Taylor original, crean esta edición, que está más actualizada, que tiene esos capítulos como el capítulo de estrés de Pablo Arias, etcétera, pero que en algunos capítulos o en algunos aspectos no supera la versión original. Por ejemplo, en todo el análisis de la fisiología renal, de los cálculos matemáticos aplicables a la fisiología renal, están mejor descritos en la edición 12 que en las ediciones 13 y 14. Así que vamos a utilizar la edición 12 del Behan Taylor más el Aranalde. Estos serían entonces los libros de fisiología básicos que vamos a utilizar este año. Fíjate que estamos hablando de 3, 6, 10, 15 libros diferentes. ¿Vos te vas a comprar los 15 libros? No, es una locura. Como máximo, y te vas a fotocopiar los 15 libros tampoco, eso también es una locura. Como máximo, cuando te recomienden ver, no sé, ritmo circadiano del Husay, o por ejemplo el capítulo 5 de fisiología sanguínea y el 39 de compartimentos líquidos, que es del Husay, bueno, te fotocopias esos 2 capítulos. O en todo caso, te los descargas en PDF y ves o analizás esos 2 capítulos. No se justifica que ustedes se compren todos los libros, porque son materiales caros y es innecesario tener 10 libros de fisiología. Vos tenés que tener 1 o 2 libros base. En ese sentido les recomiendo o el Guyton o el Behan Taylor, el nuevo, que como libros bases está muy bien, ¿sí? Y después, en forma de PDF o capítulos individuales, los que les vayan indicando en la facultad que son relevantes para el tratamiento de determinados temas. ¿Estamos, polluelos? Bueno, con respecto a la primera materia, a sexualidad, género y reproducción, es una materia que está estructurada en 6 unidades problema. En la primera unidad, la UP1, nosotros vamos a hablar de sexualidad infantil. Los temas claves de esta unidad problema son genética general y genética del desarrollo sexual, y también embriología general y embriología del desarrollo sexual, o sea, embriología genital. Bien, o sea, genética y embriología. Es la única UP del módulo niñez, ¿sí? Después vienen 2 UPs del módulo adolescencia, que son la 2 y la 3, que tratan sobre la pubertad femenina y la pubertad masculina. En estas UPs son en sexualidad equivalentes a la UP4 de crecimiento y desarrollo o a la 2 de nutrición, es decir, aquí es donde se dan las bases morfológicas y fisiológicas de los aparatos que constituyen el hilo conductor de la materia. Aquí, en la UP2 y en la UP3, vamos a hablar de la anatomía, la histología y la fisiología del aparato reproductor femenino en la UP2, del aparato reproductor masculino en la UP3. No hablamos de embriología porque embriología la vimos en la 1. Vamos a hablar de anatomía, histología y fisiología. Después, obviamente, una vez que entendemos cómo son en forma adulta, ¿cómo llegan a desarrollarse desde la constitución infantil a la constitución adulta? Bueno, tienen que atravesar la pubertad. Entonces vamos a analizar el proceso de la pubertad en la mujer en la UP2 y el proceso de la pubertad en el varón en la UP3, ¿sí? Bueno, una vez que los aparatos reproductores están bien constituidos, puede comenzar el proceso reproductivo. Dicho proceso reproductivo lo vamos a analizar en la UP4, donde lo que vamos a analizar es la fisiología del embarazo, del parto y de la lactancia. Fisiología del embarazo, del parto y de lactancia, en la UP4. Finalmente, bueno, esta es una UP de adulto joven. En la UP5 nosotros vamos a hablar de cómo se regula el proceso reproductivo. En realidad, como vamos a ver en un ratito, el hilo conductor en fisiología de todas las UPs es, digamos, la regulación. La regulación, sobre todo la regulación hormonal.
tanto del desarrollo embriológico, como de la pubertad femenina, como de la pubertad masculina, como el embarazo. Y entonces, si nosotros de la OP1 a la OP4 pudimos ver cómo se regulan los procesos fisiológicos del aparato reproductor, en la OP5 podemos ver cómo podemos intervenir en dichos procesos, sobre todo cuando nosotros queremos realizar una promoción de salud sexual y reproductiva. Concretamente lo que vamos a ver en esta OP5, y es re interesante, es el tema de la anticoncepción. Para esto nosotros, digamos, esta materia se la vamos a dar entre Fernando y yo. Guido prácticamente no tiene participación en sexualidad. A nuestro querido amigo Guido lo vamos a empezar a disfrutar en trabajo y tiempo libre, donde física es muy importante. Pero vamos a incorporar una tercer pata, digamos, al equipo, que es Rodolfo, que ustedes ya lo vieron en las clases del obstetra, que les dio la clase de obstetricia del recién nacido el año pasado. No el pediatra que les dio las clases de pediatría, sino el obstetra, ¿sí? Bueno, aquí este obstetra nos va a dar toda la parte de anticoncepción. Bueno, y finalmente la OP6. En la OP6, el módulo de adulto mayor, vamos a hablar de envejecimiento en general, envejecimiento del aparato reproductor en particular y promoción de la salud en el adulto mayor, teniendo como eje o teniendo como, haciendo hincapié en los aparatos reproductores masculino y femenino. Estamos 6 UPs. Muy abarcable, es una materia que en 2 meses y medio se puede ver perfecto, es una materia relativamente corta, así que bueno, la vamos a desarrollar de manera adecuada. Bien, la materia que vamos a comenzar a desarrollar se llama sexualidad, género y reproducción. Vamos a comenzar por definir los 3 conceptos que hacen al nombre de la materia. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo se define la sexualidad? La sexualidad puede ser definida como aquella gama de actividades y excitaciones presentes desde la infancia, vinculadas al placer, con o sin participación de la genitalidad. Es decir, uno piensa que uno relaciona sexualidad con sexo, y para tener sexo tenés que tener tus aparatos reproductores desarrollados, y entonces la sexualidad se limitaría a un periodo de la vida del individuo. Sin embargo, no. La sexualidad está vinculada al principio del placer y está presente desde que nacemos hasta que morimos. Usemos o no usemos nuestros genitales. Sexualidad no es genitalidad, ¿entienden? O sea que es mucho más amplio. Tiene que ver con la perspectiva psicológica, con el aspecto psicológico de esta materia, que lo vamos a ir analizando, y lo repito como definición, se refiere a aquella gama de actividades y excitaciones presentes desde el nacimiento, vinculadas al placer, con o sin participación de la genitalidad. Eso es la sexualidad. El segundo término, que es género, alude a la concepción de lo masculino o lo femenino de acuerdo al contexto histórico sociocultural. Excede lo biológico. El género es mucho más que el sexo, ¿entendés? Vos podés haber nacido varón, pero tener un género femenino, o viceversa, o haber nacido varón y comportarte socialmente como varón, o haber nacido mujer y comportarte socialmente como mujer. Entonces, esta es la perspectiva social del trípode biopsicosocial de esta materia. Esto tiene que ver con la perspectiva social. Alude a tu rol o comportamiento en la sociedad, a la definición de lo masculino o lo femenino, de acuerdo al histórico sociocultural, a un concepto o a un contexto, histórico sociocultural determinado. Finalmente, reproducción es el conjunto de procesos fisiológicos y conductuales que tienden a la génesis de nuevos individuos y por ende a la preservación de la especie. Este es el aspecto o la pata biológica de la materia. Vamos a analizar todos aquellos procesos biológicos que a partir del desarrollo puberal conducen a la génesis de nuevos individuos, concretamente el proceso reproductivo. Bien, sexualidad, género, reproducción. Sexualidad es un concepto que emana de la psicología, género es un concepto que emana de la sociología y reproducción es un concepto que fundamentalmente se basa en procesos o cuestiones biológicas. Bien, entonces, sexualidad, género y reproducción. Bueno, vamos a ilustrar estos conceptos de sexualidad, género y reproducción utilizando un sistema de conjuntos y subconjuntos que permita entender cuál es más abarcativo y cuál menos.
Entonces, pongamos un ejemplo clásico de chico conoce a chica y, bueno, y salen a tomar algo a un bar, ¿no? Entonces, supongamos, el primer conjunto es el de la sexualidad. Es decir, durante el encuentro, durante la charla en el bar, este chico y esta chica se gustan y utilizan, y están pasando un momento placentero manifestando su sexualidad. Utilizan pautas de atracción que se llaman pautas de cortejo. El chico trata de atraer a la chica, de gustarle. La chica trata de atraer al chico, de gustarle. Y supongamos que verdaderamente se gustan. Y entonces deciden tener relaciones sexuales. ¿Qué hacen? Se van a la casa de él o se van a la casa de ella y tienen relaciones sexuales. Para tener relaciones sexuales utilizan sus genitales, o sea que manifiestan su genitalidad. Supongamos que como consecuencia de tales reacciones de relaciones sexuales, la chica queda embarazada. Se va a producir, entonces, la reproducción. Entonces, vos no podés quedar embarazada sin utilizar tus genitales. O sea que la reproducción está incluida dentro de la genitalidad. Y el uso de tus genitales te proporciona placer, por lo cual la genitalidad está incluida dentro de la sexualidad. No obstante, vos podés manifestar tu sexualidad sin utilizar tus genitales y podés utilizar tus genitales sin quedar embarazada. Es decir, podés manifestar tu sexualidad, que está presente desde el nacimiento hasta la adultez mayor, vinculada al principio del placer, sin tener una relación sexual genital. Ponele que tenés una relación sexual genital, pero podés no quedar embarazada porque utilizaste métodos anticonceptivos para ello, porque te cuidaste. O bien podés manifestar su sexualidad, tu genitalidad y también quedar embarazada. O sea que la reproducción está incluida dentro de la genitalidad, está incluida dentro de la sexualidad. Ahora este chico y esta chica, nosotros estamos utilizando un ejemplo binario, ¿no? Chico-chica, porque quería llegar a una reproducción natural, pero el chico y la chica llegan a su primer encuentro actuando como chico y chica, vistiéndose como tales, sintiéndose chico y chica, independientemente de su sexo biológico, ¿no es cierto? Entonces, lo que están manifestando es su género. O sea, que el género es todavía un conjunto mayor, ¿sí? Es algo que lo incluye a todo. Porque este chico y esta chica se comportan socialmente como chico y como chica, manifiestan su sexualidad, que tiene que ver con el principio del placer, eventualmente pueden utilizar sus genitales en una relación sexual genital, y casi solo en el caso del binomio chico-chica, si este uso o esta relación sexual genital permite la reproducción, estaríamos en presencia de género que incluye la sexualidad, que incluye la genitalidad, que incluye la reproducción. Pero entienden, sexualidad es más que sexo, es mucho más amplio, y el género todavía es más amplio que la sexualidad. Bueno, con respecto a la unidad problema número 1 de esta materia, el planteo es el siguiente. Isabel, madre de 2 niñas, Camila de 19 meses y Celeste de 4 años, en una consulta de control al pediatra, le comenta que cuando le está cambiando los pañales a Camila, ella observa que su hija se toca los genitales. Además, refiere que Celeste hace muchas preguntas acerca de cómo se hacen los bebés, y esto no es menor. El pediatra constata en su ficha que Isabel siempre concurre sin el padre de sus niñas a la consulta. Bueno, entonces, en esta UP el objetivo general de la misma será el análisis de la sexualidad infantil. Recuerden que es en esta UP donde solo esta UP constituye el módulo niñez. Bien, se va a basar en 2 ejes, que son la genética y la embriología. Con respecto a la genética, vamos a hablar un poquito de bases de genética general, que la pueden ver de este libro, que es el Jorde, y después de la genética del desarrollo sexual, que la vamos a ver de este libro, que es el Solario, ¿sí? Capítulo 10 del Solario. Bien, entonces, genética general y genética del desarrollo. Después, con respecto a la parte embriológica, vamos a repasar la embriología general que vimos el año pasado. Eso lo puedes ver, por ejemplo, del Arteaga, o lo puedes ver del Flores, y después vamos a utilizar el Lachman
para la parte de capítulo 16 del LACMA, para la parte de desarrollo genital. ¿Estamos? Entonces, en esta UP, digamos, la parte es complicada, no es muy larga, pero es complicada por lo que involucra genética. Por ahí, viste, los conceptos de genética son un poquito complicaditos, sobre todo a nivel molecular, y después toda la parte del desarrollo sexual, y obviamente la genética y la embriología tienen que ir de la mano, ¿sí? Porque vos vas a tener que ver qué genes están involucrados en el desarrollo embriológico. Bueno, los conceptos claves, los 10 conceptos claves que tenemos que ver en esta UP son los siguientes. Entonces, los temas claves van a ser, obviamente, la introducción y los conceptos. Después vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de sexo, hay como 10 tipos de sexo diferentes. Vamos a hablar de los procesos de determinación y diferenciación sexual. Esto nos va a llevar a las definiciones de genotipo y fenotipo sexual. Vamos a hablar de los mecanismos génicos que garantizan la determinación sexual, como la cascada de activación génica, la compensación de dosis génica y el mecanismo de impronta genómica. Vamos a hablar del cariotipo y los cromosomas sexuales. Vamos a hablar de la embriología general y genital, que permitirán entender el fenómeno de diferenciación sexual, y después de los diferentes aspectos psicosociales relacionados con el problema. Es decir, que acá tenemos los 10 temas claves que hacen a la UP1 de sexualidad y que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. Bueno, pues buenos. Entonces, en la UP1 de sexualidad, que ya les subí al campus, pueden leer, digamos, todos estos temas de genética y embriología, y nosotros lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Voy a ir alternando, por ahí les voy a dar una clase de embrio, después una clase de genética, las de embrio se continúan a sí mismos y las de genética a sí mismos. Genética 1, genética 2, genética 3, embriología 1, 2, 3, lo que sea necesario para desarrollarlo adecuadamente. Tenemos tiempo, así que lo vamos a ir haciendo de a poquito. Nos vemos en la próxima clase y como les digo siempre, sigan cuidándose, polluelos.